En el mando militar israelí, esta vez no ocultaron su satisfacción con el resultado de la operación. Los militares declararon que el objeto subterráneo conocido como base Minad ya no existe. Este objeto durante mucho tiempo fue considerado uno de los elementos más cerrados y protegidos de la infraestructura militar iraní. Estaba ubicado profundamente bajo tierra y, según los datos de inteligencia, era utilizado por los principales especialistas del programa nuclear. Precisamente allí, según afirman las fuentes, se desarrollaban los elementos clave de las futuras armas nucleares. La operación se convirtió en parte de una campaña más amplia que el ejército israelí llama Misión León Rugiente. Esta serie de ataques comenzó a finales de febrero y está dirigida a destruir la infraestructura de misiles y nuclear de Irán. El representante de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Efi Defrin, en una conferencia de prensa el 3 de marzo, informó que la operación contra la base Minad fue la continuación de un trabajo sistemático para neutralizar la amenaza. Según sus palabras, en pocos días de esta campaña, los militares israelíes lograron dejar fuera de servicio alrededor de 300 plataformas de lanzamiento de misiles balísticos. Según los datos de la inteligencia israelí, un papel clave en el descubrimiento de la base lo desempeñó la vigilancia de un grupo de científicos iraníes. Estos especialistas, que trabajaban en los aspectos militares del programa nuclear, intentaban visitar el objeto en secreto. Precisamente el seguimiento de sus movimientos permitió establecer la ubicación exacta del complejo. Cuando las coordenadas fueron confirmadas, se lanzó un ataque preciso. Los analistas militares subrayan que no se trataba simplemente de la destrucción de un edificio o de un túnel subterráneo. La base era considerada un lugar donde se realizaban investigaciones sobre la creación de detonadores, el diseño de ojivas y otros componentes de armas nucleares. Tales tecnologías no están directamente relacionadas con el enriquecimiento de uranio. Sin embargo, sin ellas, es imposible crear una munición nuclear completa. Durante muchos años, la atención internacional se concentró principalmente en el nivel de enriquecimiento de uranio en Irán. Precisamente este indicador aparecía con mayor frecuencia en informes y disputas diplomáticas. Sin embargo, los especialistas en armamento nuclear señalan que el enriquecimiento de uranio por sí mismo no convierte a un país en una potencia nuclear. Para crear armas se necesita un sistema complejo de componentes, incluidos mecanismos de detonación, sistemas de entrega y diseños de ojivas. Las autoridades iraníes durante décadas han afirmado que su programa nuclear tiene un carácter exclusivamente pacífico. Sin embargo, las declaraciones de algunos representantes del liderazgo iraní provocan regularmente preocupación en la arena internacional. Estas declaraciones a menudo van acompañadas de amenazas contra los adversarios de Irán, lo que refuerza las sospechas de los países occidentales y de Israel. Según los últimos datos de observadores internacionales, el nivel de enriquecimiento de uranio en Irán se ha acercado al 60%. Este es un indicador extremadamente alto que se aproxima al nivel necesario para crear material apto para armas. Los expertos señalan que entre los países que oficialmente no poseen armas nucleares, Irán es el único estado que ha alcanzado un nivel semejante de capacidades tecnológicas. El ataque contra la base Minad también tuvo otras consecuencias. Como resultado de la operación, murieron varios altos representantes de las Fuerzas Armadas iraníes. Fuentes israelíes confirmaron la muerte del comandante de la unidad de las fuerzas Quds, Dawood Ali-Zada. Esta unidad forma parte del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y es responsable de las operaciones exteriores. Según datos de la parte israelí, Ali-Zada coordinaba las acciones del grupo Hezbollah y supervisaba operaciones contra Israel en el territorio del Líbano. En las declaraciones israelíes se subraya que su actividad ponía en riesgo la seguridad del propio Líbano, ya que convertía al país en una plataforma de confrontación entre Israel e Irán. También se informa de la muerte del comandante del sistema de defensa aérea Jordad 15, Abdul Hamed Rabar, que se encontraba en Isfahán. Su unidad era responsable de la protección de objetos clave de la infraestructura iraní. La eliminación de este oficial y de sus subordinados, según la evaluación de expertos, puede debilitar seriamente el sistema de defensa aérea del país. Los militares israelíes consideran que tales operaciones tienen un doble efecto. Por un lado, destruyen instalaciones específicas y especialistas vinculados al programa nuclear. Por otro lado, debilitan las capacidades de Irán para acciones de respuesta y abren el camino para futuras operaciones. Según los analistas, lo que está ocurriendo indica la transición del conflicto a un nuevo nivel.
Israel demuestra su disposición a lanzar ataques no solo contra la infraestructura de los aliados de Irán, sino también contra objetivos en el propio territorio del país. Esto aumenta drásticamente las apuestas en la confrontación en Oriente Medio. El desarrollo posterior de la situación depende en gran medida de la reacción de Irán y de sus aliados. Por ahora, las declaraciones oficiales desde Teherán se limitan a acusaciones contra Israel y promesas de respuesta. Sin embargo, los expertos señalan que un enfrentamiento militar directo entre los dos estados podría conducir a una escalada a gran escala en toda la región. El desarrollo de los acontecimientos en torno al programa nuclear iraní en los últimos años se ha convertido cada vez más en un tema central de la política mundial. Después de la destrucción de la base Minad, la atención de los analistas se trasladó a un contexto más amplio de la confrontación entre Irán, Israel y los Estados Unidos de América. No se trata solo de una operación militar concreta, sino también de una larga lucha política y estratégica que continúa ya desde hace muchas décadas. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, a principios de marzo, volvió a pronunciarse sobre la situación en torno a Irán. Durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor del Congreso a 3 militares estadounidenses, declaró que el momento actual es la mejor y posiblemente la última oportunidad para detener el desarrollo del programa nuclear iraní. Según sus palabras, si la comunidad internacional no toma medidas decisivas ahora, las bases militares estadounidenses y los aliados de los Estados Unidos en el extranjero quedarán bajo amenaza directa. El presidente subrayó que un peligro particular lo representa el rápido crecimiento del programa iraní de misiles balísticos. Estos misiles, según Washington, pueden convertirse en un medio de transporte de ojivas nucleares. Trump señaló que el desarrollo de tecnologías de misiles en Irán avanza a un ritmo muy rápido y, de hecho, encubre los esfuerzos para crear armas nucleares. Según el líder estadounidense, una combinación de tecnologías nucleares y misiles de largo alcance crea una amenaza no solo para Oriente Medio, sino también para los ciudadanos estadounidenses. Llamó al liderazgo iraní un régimen terrorista y declaró que los Estados Unidos no pueden permitir que disponga de ese tipo de armas. Trump también recordó la operación militar de los Estados Unidos realizada el año pasado. Entonces las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque contra varias instalaciones clave de la infraestructura nuclear iraní. Esta operación recibió el nombre de Martillo de Medianoche. Como resultado de los ataques, fueron destruidas instalaciones en Fordo, Natanz e Isfahán. La parte estadounidense afirma que esta operación asestó un serio golpe al programa nuclear de Irán y obligó a Teherán a iniciar negociaciones. Sin embargo, según el presidente estadounidense, mientras se llevaban a cabo las negociaciones, Irán continuó restaurando en secreto las instalaciones destruidas y desarrollando su programa. Precisamente por eso, según Washington, los métodos diplomáticos deben ir acompañados de presión militar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apoyó la posición del presidente estadounidense. Declaró que Israel considera una gran fortuna tener un aliado como los Estados Unidos. Según sus palabras, durante muchos años, Irán ha sido la principal fuente de inestabilidad en Oriente Medio. Netanyahu señaló que en la región existe otro país que posee armas nucleares. Se trata de Corea del Norte. Sin embargo, subrayó que el liderazgo norcoreano no llama abiertamente a la destrucción de los Estados Unidos o de Israel, mientras que los políticos iraníes hacen regularmente declaraciones de ese tipo. Precisamente por eso, según el liderazgo israelí, la amenaza iraní se percibe como mucho más seria. El primer ministro también indicó que Irán apoya toda una red de grupos armados en Oriente Medio. Se trata de organizaciones como Hezbollah y Hamas. A través de estas estructuras, Teherán influye en los acontecimientos en Líbano, Siria y la Franja de Gaza. Esto hace que la estrategia iraní de influencia regional sea especialmente peligrosa, consideran en Israel. En las redes sociales, las declaraciones del líder israelí provocaron una reacción intensa. Muchos usuarios apoyaron la posición dura contra Irán y expresaron la esperanza de nuevas acciones contra países y organizaciones que, según su opinión, representan una amenaza para la seguridad internacional. Al mismo tiempo, representantes de la administración de los Estados Unidos subrayaron repetidamente que el objetivo principal de la presión sobre Irán no es el cambio de poder en el país, sino la prevención de la aparición de armas nucleares en sus manos. Sin embargo, muchos analistas consideran que una presión económica y militar prolongada puede finalmente conducir a serios cambios internos dentro del propio Irán. La historia del conflicto en torno al programa nuclear iraní comenzó ya a principios de los años 2000. En aquel momento, los inspectores internacionales descubrieron la existencia de instalaciones nucleares secretas. Esto provocó serias sospechas sobre los verdaderos objetivos del programa iraní. En el año 2015, Irán firmó un acuerdo con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Naciones Unidas y con Alemania. En el marco de este acuerdo, el país aceptó limitar el desarrollo de su programa nuclear a cambio del levantamiento de parte de las sanciones internacionales. Sin embargo, algunos años después, los Estados Unidos se retiraron del acuerdo y restablecieron severas restricciones económicas contra Irán. Después de eso, Teherán comenzó gradualmente a abandonar las obligaciones asumidas y continuó desarrollando su programa nuclear. Esta historia condujo gradualmente a la actual situación tensa, en la que las operaciones militares, las declaraciones diplomáticas y los cálculos estratégicos se entrelazan en un cuadro complejo de confrontación.